Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando Jesús cumplió 12 años, subieron a la fiesta según la costumbre, y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, hicieron una jornada y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén en su busca. A los 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos ha tratado así? Mira, que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contestó: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi padre?» Pero ellos no comprendieron lo que quería decir. Él bajó con ellos a Nazaret y siguió bajo su autoridad. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Hermanos queridos, hoy celebramos el Sagrado Corazón, Inmaculado Corazón de María. Sagrado, Inmaculado Corazón de María. Un corazón inmaculado porque no ha sido nunca pinchado por el mordido del demonio. Nunca la lengua del demonio ha podido entrar y infectar el corazón de María. Nunca el corazón de María ha sufrido el veneno de la mentira del demonio. ¿Y eso por qué? Por su Hijo. Para acoger a su Hijo. Para que el corazón de su Hijo pudiera encontrar en su carne, en su seno, y luego en la vida, en casa con María, con su madre, este corazón pudiera hacerse carne, el corazón de Cristo se pudiera hacer carne y crecer para cumplir con su misión, la que hemos visto ayer, la misión de ser destrozado, de ser abierto por nuestros mismos pecados. El centurión que en la cruz, con la lanza, partió el corazón de Jesucristo. Es la imagen de todos los paganos, es decir, de todos los que han vivido y viven sin Dios, y que con sus pecados le percuten, le parten el corazón, abriendo con los pecados este cofre donde está escondida, donde está custodiada toda la gracia de Dios, todas las riquezas, todos los dones, toda la misericordia, todo el amor de Dios. Entonces, el corazón de María tenía que ser como el corazón de su Hijo. Corredentora, se dice, la que ha participado activamente a nuestra redención, a nuestra salvación. Y ha participado desde el primer momento en que, escuchando el anuncio del ángel, ha acogido en sus entrañas a Cristo. Pero antes de acogerlo en sus entrañas, en el momento que el ángel le estaba hablando, María ha acogido a su Hijo en su corazón, acogiendo la voluntad de Dios. Porque el corazón, según la antropología bíblica, lo hemos visto muchas veces, es no la sede, no el lugar de los sentimientos. Nos equivocamos a menudo pensando eso. No. El corazón es el lugar
donde tú eres lo que eres, donde tú eres tú, donde María era María, donde María podía ejercitar completamente, sin ningún condicionamiento, su libertad. Y allí ha sido como una fuente sellada, como dice el Cantar de los Cantares. Virgen, virgen. ¿Qué quiere decir virgen? Que ningún hombre ha entrado en ella, que ha sido como cerrada frente a la carne, en su carne. Pero la virginidad no es solamente una virginidad carnal, sino que antes de ser una virginidad carnal, exactamente como ha pasado por su maternidad, antes de ser una maternidad en la carne, ha sido una maternidad en el corazón, una virginidad en su corazón. María era virgen porque su corazón nunca ha sido penetrado, nunca ha sido invadido, nunca ni un centímetro, ni un milímetro ha podido entrar allí la lengua del demonio. Y esta predestinación, esto ser inmaculada en su concepción, es decir, María ha sido inmaculada desde el principio. Su corazón era inmaculado porque no había veneno del pecado original. Pero eso que la Iglesia cree que María ha sido virgen antes, durante y después del parto, es una palabra importantísima. Porque quiere decir que María ha sido inmaculada, sí, pero no es decir que no era libre, ¿eh? Por eso dice San Bernardo, dice, María, estamos todos esperando de ti, estamos esperando tu sí, toda la creación, todos los hombres, todos los pecadores, todos nosotros estamos esperando que tú digas sí al ángel, porque hubiera podido decir que no, o hubiera podido, mejor que no, hubiera podido oponerse. Pero no estaba envenenada por el pecado original, pero estaba libre. ¿Por qué digo que estaba libre? Porque no era una máquina, no era un juguete en mano de Dios. Y María ha tenido que aprender a vivir cada día esta libertad. Ha tenido que defender la fe en su libertad. No ha sido nunca manchada por el pecado. María toda pulcra, toda pura, maravillosa, estupenda. Porque el demonio no ha podido con ella. Le ha pisado la cabeza con sus pies. Ha tenido la fuerza, la gracia, por su ser virgen, de no dejarse engañar por el demonio. Eso quiere decir corazón inmaculado. Un corazón preparado por Dios para acoger a su Hijo y para que su Hijo, en el corazón de María, en las entrañas de María, en la libertad de María, en la obediencia de María, en la fe de María, hubiera podido aparecer, crecer en el físico, crecer en la fe, crecer en su fidelidad, crecer como hombre. El corazón que ha sido partido en la cruz era un corazón de hombre. Y para llegar al Getsemaní y poder rechazar su propia voluntad, lo que él deseaba en cuanto hombre, ha tenido que crecer muchísimo en la fe, en la familia, pero no solamente en la familia, o mejor dicho, en la familia santa de Nazaret, la familia donde la Virgen María tenía un corazón inmaculado, incapaz de apoderarse de su Hijo.
Porque ¿dónde es que aparece más? Que María ha defendido en su libertad su corazón, la inmaculadez de su corazón de los ataques del demonio. ¿De dónde? Llena de gracia. Ha dicho que sí al ángel. Amén. Se haga en mí según tu voluntad. Pero eso ha sido una vez. En el Evangelio de hoy, esto aparece otra vez. Y es profecía de lo que la esperaba a la vigilia de la pasión y durante toda la vida. Participar con Cristo a la misma misión. Ella que lo ha preparado a la misión, ha participado con Cristo a la misión. Todo esto lo digo porque es una palabra para todos los padres, para las madres, por supuesto, para los padres, pero también para los curas y para los catequistas, para los que van en misión, una familia de misión, una familia que está en un lugar de misión, pero también por un novio, por una novia, por un amigo, por un hermano. María, ¿cómo ha preparado a su hijo? ¿Cómo prepara un corazón inmaculado a su hijo para que viva, se haga carne en sí la misión? Es decir, el Shema, es decir, la cruz, es decir, el misterio pascual. ¿Cómo puede hacer un corazón inmaculado? Porque en este corazón inmaculado, que hoy el Señor, a través de la Iglesia, nos llama a poner nuestros ojos, porque es una palabra para nosotros, para nuestro ser padres, para nuestro ser curas, catequistas, para todas nuestras relaciones, frente al otro. Porque solo hay una vocación, hermanos queridos, la que aparece y resplandece en María hoy, que es acompañar a su hijo, acompañar a nuestros hermanos, acompañar a quien tenemos al lado, sea el marido, sea la mujer, sean los hijos, sea el novio, sea la novia, sea el hermano, sea hasta el pagano, a cumplir su vida, a cumplir su misión, que su vida sea cumplida. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra forma de estar en el mundo. Esa es nuestra forma de relacionarnos con el otro. El amor verdadero es el amor por el bien del otro. El amor verdadero a mi novia, el amor verdadero a mi novio, el amor verdadero a mi padre, a mi madre, el amor verdadero a mis hijos, a mi marido, a mi mujer. El amor verdadero que surge de un corazón inmaculado es el amor que acompaña al otro, que desea que el otro pueda llegar a Cristo, que no se pone entre Dios y el otro, sino que deja, ayuda, reza, para que Dios pueda encontrarse con el otro, para que el otro pueda encontrarse con Cristo, para que el otro, en un momento de su vida, o en muchos momentos, o en su vida misma, pueda sentirse amado por Cristo. Y si se siente amado por Cristo, entonces su vida cambia. Entonces su vida tiene un sentido y puede ir hacia su cumplimiento, que es el amor. Solamente quien conoce el amor de Dios puede amar del mismo amor en que ha amado. Eso es lo que resplandece hoy en la Virgen María, hermanos queridos. La Virgen María ha tenido que sufrir profundamente, íntimamente. Ha tenido que sentir en su corazón entrar la misma lanza que había entrado en el corazón de su hijo. Y así su hijo, como un eco del dolor profundo, interior de la madre, ha podido aprender que es obedecer, que es dejar que su corazón sea
abierto, partido por el amor, por los pecadores. Hoy en el Evangelio aparece, Jesús había ido con su familia, según la costumbre, una familia piadosa, una familia ortodoxa, a Jerusalén a los 12 años por cumplir su bar mitzvah. La bar mitzvah es, para los hebreos, el momento en que un chico se hacía adulto. Porque ser adulto por un hebreo no es ser muy inteligente. Ser adulto es una cosa muy sencilla. Convertirse en hijo de la Torá, en hijo de la ley. O sea, someter o empezar a someter su propia vida a la autoridad de la ley, que es palabra del Padre, que es palabra de Dios. Entonces, someterse a Dios. Entonces se entiende por qué Jesús le contesta así a sus padres. ¿No sabéis? ¿No habéis entendido qué es la bar mitzvah que he hecho ahora? ¿No habéis entendido que quiere decir que tengo que someterme a la Torah, llegar a ser, convertirme, crecer como hijo de la ley? Quiere decir que me tengo que ocupar, que tengo que hacer las cosas de mi Padre, que no tengo otras cosas que hacer, que mi vida, que mi principal ocupación, o mejor dicho, que mi ocupación en la cual cobran sentido y valor cualquier otra ocupación, es exactamente ser hijo de la Torá, de la ley, vivir en la Torá. Aquí podéis leer páginas y páginas maravillosas de los rabinos. El Salmo 118 ilumina la palabra de hoy, ilumina el bar mitzvah. Es decir, un hombre que vive para la Torá. Es un hombre al que le sale todo bien, porque todo le sale a la luz, en el poder y en la maravilla que es la palabra de vida. Que todo lo que hace quien se pone bajo la autoridad, quien obedece a la Torá, quien obedece a la voluntad de Dios, todo le sale bien. Salmo 1. ¿Por qué todo le sale bien? Porque no se equivoca. Porque todos llegamos a ser Miguel Ángel, todos llegamos a ser no sé qué, Messi si jugamos a fútbol. O no, porque todo sale en el amor. Aunque fracasando, aunque equivocándonos, siempre una recta intención de quien ha puesto su vida bajo la autoridad de la Torá. Entonces, Jesús tenía que vivir así. Es el Mesías, el Hijo de Dios, el Hijo perfecto de la Torá, el Hijo perfecto de la ley, el Hijo perfecto de su Padre, perfecto en la obediencia. Eso, que era a los 12 años, era la profecía de lo que iba a cumplir a los 33, en el Calvario, en el Getsemaní, en el Calvario, en la pasión, muerte y resurrección. María, como madre, y aquí hablo en manera especial a las madres, pero lo repito, a los padres también, a un cura también, a un catequista también, a cualquier persona quiere a otra persona, que es igual. Hay que pasar por el camino de María, porque un corazón inmaculado es un corazón circuncidado, un corazón que acepta lo que ha aceptado María, junto a José. ¿Qué? Lo que sale hoy en el Evangelio. Los padres, ellos no habían entendido nada, dice el Evangelio. No comprendieron lo que Jesús le decía. Y le estaba hablando de una cosa religiosa, de uno de los fundamentos de la religión hebraica, Y ellos eran piadosos. Quiere decir que han
hasta dentro del camino, hasta dentro de lo que nosotros vivimos, hay cosas que no entendemos. Nosotros tenemos criterios, experiencias, por ejemplo, ¿no? Somos catequistas, tenemos experiencia. Somos curas, tenemos experiencia. Somos lo que... ¿no? Pero lo que decía ayer el Papa era fundamental. El otro día, perdón. A los curas. Porque decía que para ayudar al otro, para ser un padre para el otro, para ser una madre, para ser un presbítero, para ser un pastor, tienes que hablarle, tienes que acercarte, tienes que mirarle desde tu misma experiencia de pecado, de debilidad. Y esta, lastimadamente, en esta tierra, se repite todos los días. No sé si lo que me entendáis. Yo no, estoy diciendo que como hay una creatividad en el amor de Dios, porque, lastimadamente, hay una creatividad infinitamente más pequeña y más tonta, pero sí que hay una creatividad en el demonio. Hay una creatividad en Dios. Dios nos ama cada instante de una forma diferente, porque cada instante nosotros somos débiles de una forma diferente por la situación. No sabemos, no conocemos. Entonces, esto quiere decir que solamente quien está bajo la total autoridad de Dios, es decir, el que vive su bar mitzvah todos los días, el que se pone humildemente bajo la luz, bajo la autoridad del amor, que es la autoridad de Dios, que es la autoridad de la palabra, que es la autoridad de la palabra hecha carne, que es Cristo. Solamente este hombre podrá ser padre, podrá ser madre. Pues esto quiere decir tener un corazón inmaculado, limpio, virgen, que sea capaz de asombrarse todos los instantes, capaz de abrir los ojos y decir, es que no lo sabía, no lo he entendido, no entiendo. ¿Qué está pasando a mi hijo? No, tú tienes categorías. Tienes categorías neocat, tienes categorías piadosas, tienes categorías mundanas, lo que sea. Cada una podrá tener todas sus ventajas, fantásticas, pero a tu hijo hoy no se pueden aplicar. Lo que tenía María, ¿me entiendes? La que no pecaba, no ha pecado. María no entendía. Nosotros confundimos. Pensamos que por ser pecadores no entendemos. No. No entendemos porque Dios no quiere que entendemos. ¿Por qué Dios no quiere que entendemos? Porque Dios es Dios y tú no. Y da a todos una libertad que nosotros solamente podemos imaginar. Podemos, imaginar, porque es una libertad tan grande que es infinita. Entonces el otro, como tú experimentas todos los días lo que decía el Papa, si tú experimentas que todos los días que eres libre, y lo experimentas, ¿no? Porque contestas como te da la gana, porque si te cogen así de pronto, sin que tú te puedas preparar un poquito de humildad, un poquito de caridad, no puedes preparar, no la tienes en el corazón, o tienes algo escondido de mucho tiempo, entonces cuando te sorprende una situación, una palabra de una persona, entonces explota lo que hay en el corazón, porque la boca habla, por ejemplo, habla de la plenitud del corazón. Entonces, tú eres libre, totalmente. Tú no sabes cómo vas a utilizar hoy la libertad. No lo puedes saber. Entonces no puedes saber lo que está ocurriendo a tu hijo. No puedes saber lo que está ocurriendo al otro. No puedes encajarlo. Tampoco en tu experiencia. A veces sí. Porque una madre conoce a su hijo. Es entraña es carne de su carne. Seguramente la madre desde una mirada conoce lo que ha hecho el hijo, lo que no ha hecho, lo que ha dicho. Pero no estoy hablando de este conocimiento. Una madre puede tener un conocimiento hasta interior, sí, pero
tú no puedes saber lo que ni tu hijo sabe lo que tiene. O tu marido, o tu mujer, porque tú ni sabes lo que tienes tú. ¿Y por qué has actuado así hoy que no querías hacer esto? No querías decir esto. Porque estás libre. Entonces, si Dios deja libre, automáticamente esto implica que tú no puedas saber lo que va a ocurrir. La Virgen María, de otra forma, ha aceptado eso. Que la realidad de su hijo, sabía que era el hijo de Dios. Sí, porque no había tenido relación con su marido. Sabía que el ángel, lo que le había dicho el ángel, era verdad, porque lo estaba experimentando. Pero eso no quería decir que ella ha logrado abarcar todo de su hijo. Ha tenido que crecer a poco en la fe, que no es entenderlo todo, sino interceptar, intuir, tener la certeza que en lo que tú no entiendes está obrando Dios. Esto ha sido por María, porque el hijo tenía una misión. Había hecho un bar mitzvah especial. El bar mitzvah que lo consignaba totalmente a su padre. Y tenía que cortar el cordón umbilical con su madre. Sí, porque la palabra que dice, que no odia a su padre, su madre, sus hijos, etc., no puede ser mi discípulo. Esta palabra no es una ley que Cristo se ha inventado. No, esta palabra es lo que Él ha vivido para amarte a ti. Y le ha pasado también con su padre en la cruz. Papá, ¿por qué me has abandonado? ¿Me entiendes? Hasta allí, en su carne, Cristo. Entonces ha cortado hasta con su madre, por ser libre, porque su vida era de su padre. Y por eso le dirá a su madre, ¿quién es mi madre? Quien escucha la palabra y la cumple, la guarda y deja que esta palabra se cumpla. Entonces está hablando de su madre, pero de otra forma, no en la carne, porque María con José han buscado a su hijo en la caravana, en los parientes, en sus pensamientos, en sus criterios, en sus esquemas, en su mapa, en su compás, en su brújula. De la carne, de la familiaridad, de lo que ocurre todos los días. Era normal, preciso que tenía que estar allí. No estaba allí. Estaba en el templo. El templo que era él mismo. El templo que habría reconstruido con su resurrección. Por eso está allí una sabiduría nueva que asombra a todos. De un niño de 12 años, ¿dónde viene eso? Pero María todo eso no lo había entendido. Y por eso lo ha guardado en su corazón. Eso quiere decir tener un corazón inmaculado, donde no ha entrado el demonio con la soberbia espiritual. Podríamos decir a veces la soberbia neocatecumenal, la soberbia de Redentoris Mater, de los curas de Redentoris Mater, la soberbia de la familia en misión, la soberbia de las gentes, la soberbia de quien piensa saber todo. Sin embargo, es todo al revés. Vas a un lugar de misión y no sabes nada. Estás en el lugar de misión 25, 26, 27 años. No has entendido nada. Has entendido lo que el Señor te ha dejado de entender. Has experimentado lo que el Señor te ha dado de experimentar. Pero, empezando por ti, siguiendo por tu marido, por tu mujer, por tus hijos, y luego toda la gente que está a tu lado, todos los paganos, toda la gente que has enviado, a la cual estás enviado, tú no sabes nada. No sabes lo que va a ocurrir hoy. Sí, pero que sabes una cosa. Si tienes el corazón inmaculado, lo de la Virgen María, que dentro está una obra de Dios. Porque tú meditas, ruminas, meditas, rezas, instante tras instante, en tu corazón, guardando allí la obra de Dios, que tú no entiendes, y ni quieres entender. No es tan importante que tú la entiendas, es importante vivirla. Por eso, y parece una contradicción, después de haber dicho eso, Jesucristo dice, me tengo que ocupar de la cosa de mi Padre. Vuelve con sus padres. Es interesante. Por haber cortado, puede estar sometido, dice la palabra, a sus padres. Porque sus padres se han sometido a la palabra de Dios.
antes que Él, para decir así, o con Él, después de un camino de conversión, de un camino en la carne, de purificación que ha tenido la madre y el padre, han tenido que hacer 3 días, en los 3 días en la tumba, en el sepulcro, lo que estás viviendo tú con tu hijo, tú con tu marido, tú contigo mismo, sin saber, sin entender. 3 días de angustia, para poder decir, no entiendo, lo guardo en mi corazón, lo pongo bajo la autoridad de la palabra. Entonces, para ser madre, para ser padre, para ser cura, para ser lo que sea, es el camino. Guardar todo en el corazón. Rezar, por supuesto. Os aconsejo a la Virgen que a María, desatadora de nudos. La María desata nudos. Es una novena que el Señor, está pensando muchísimo hoy, importantísima. Porque hay nudos en nuestros corazones, que el Señor tiene que desatar. No los nudos de la vida que tiene tu hijo, no. Tampoco, porque nosotros pensamos que los nudos un nudo sería el carácter de tu marido que te impide aceptarle, que te hace sufrir. O quizás tú mismos nudos que hacen sufrir al otro, o situaciones, o realidades, una enfermedad, o la crisis de tu hijo, ¡No! María desata los nudos que tenemos nosotros en corazón, las cataratas que decía el Papa el otro día. La Virgen María no tiene cataratas, tiene una mirada limpia, y podemos, en la mirada de la Virgen María, que desata nuestros nudos, es decir, nos da la fe. Por eso es la comunidad cristiana, es la iniciación cristiana, es la comunidad, donde todos los nudos son desatados. Nudos de nuestro corazón, donde está una duda, donde queremos entender. No, ¿cuándo aparece la fe? Por eso la primera forma para que los nudos de nuestros corazones, que nos impide ver las cosas con fe, que nos impiden aceptar de no entender y entrar en la historia sin entenderla, aceptando la libertad del otro, aceptando la libertad que Dios da, porque es amor, y confiando, teniendo la certeza dentro que en esa libertad el Señor actúa, percibiendo los pequeños indicios, las pequeñas huellas de su amor. Quizás en una actitud que a los ojos humanos, la actitud del otro es para aborrecer, para cancelar. Sin embargo, propio en esta está actuando Cristo. Bueno, la primera forma para que los nudos sean desatados es escucha Israel, escuchar la palabra, las liturgias, las laudes, la predicación, luego claro la oración, los sacramentos, todo lo que el Señor nos regala dentro de la comunidad cristiana, que es el corazón de María, el corazón de la Iglesia. Nosotros a poco experimentamos que estos nudos son desatados. Tus nudos pueden ser desatados. Entonces, cuando ves que tienes un problema, cuando ves que tu hijo tiene un problema y este problema te afecta y no sabes qué hacer, novena a la Virgen desata nudos. A la Virgen desata nudos. Que os dejo como rezar. Es importantísimo. Porque este es el corazón de María, poco a poco, que se cumple en nosotros, que se realiza en nosotros, que toma forma en nosotros. Un corazón humilde, un corazón inmaculado por el bautismo, inmaculado por los sacramentos, por el perdón de los pecados. Entonces, si tienes el corazón de María, porque estás escondido en el corazón de María, porque estás escondido en tu comunidad, que vives dentro de tu comunidad, entonces verás como todo cambia. Todo cambia. Entrarás en la fe. Verás la misión de otra forma. Verás la relación con tus hijos de otra forma. La relación con tu novio, con cualquier persona, con tu marido o tu mujer. La relación con todo de otra forma.
porque María es la que nos acompaña al corazón de Cristo. En el corazón inmaculado de María, nosotros aprendemos, es decir, en el camino, en la comunidad, nosotros aprendemos el corazón manso y humilde de Cristo. Venid a mí y aprended de mí, a través del corazón de María, a ser manso y humilde de corazón, frente a la historia, frente a lo que Dios está haciendo en todas las personas, en ti en primer lugar, en ti en primer lugar, y luego en los otros. Como tú experimentas esto en ti, entonces tus ojos serán limpios para ver lo mismo que Dios está haciendo en los otros. Por eso estos nudos hay que desatarlo. Y en el camino, en la iglesia, con la fidelidad a la iglesia, esto va a ocurrir seguramente, hermanos. Entonces tu hijo te escuchará. O se someterá él también, como Cristo ha reconocido que sus padres habían, antes de él, o con él, o por medio de él, sometido su vida a la voluntad de Dios, sin entender. Entonces ha podido estar sometido en su naturaleza humana, para crecer 30 años, porque eso es transmitir la fe. Esto es transmitir la fe a nuestros hijos, no transmitir nuestra forma de creer, sino transmitir la fe, porque esa semilla de fe pueda crecer en ellos según su forma de creer, según su forma de ser, según su historia, que la tuya y la suya llega al mismo destino, la cruz, cumplir con la misión que ha cumplido Cristo. Entonces, sometido en la sumisión de los padres, sometido, y nosotros, a nuestra vez, sometidos en la sumisión de María, de la Iglesia, en Cristo. Esto es el panorama, esto es lo que el Señor está cumpliendo en nosotros. Esto es la palabra que hay que acudir siempre, cuando tienes problemas, cuando te vienen dudas con tus hijos. Acude a esto, acudes a esta palabra, y verás todo diferentemente. Se iluminará, se aclarará lo que tú no entiendes. Y cómo actuar, aprendiendo a la escuela maravillosa de la Virgen María.